Bienvenidos al módulo de interpretación de gráficos. Para interpretar gráficas debemos básicamente hacernos tres preguntas. La primera, ¿cuáles son las variables? Ya que un gráfico lo que hace es darte información de una o más variables. La segunda pregunta sería, ¿se muestran algunas tendencias? Ya que es posible que al analizar un gráfico se observen patrones o tendencias. ¿Y cuántos ejes presenta la gráfica? Por ejemplo, en este dibujo que tenemos acá, en esta gráfica que pueden observar aquí, voy a hacer la primera pregunta. ¿Cuáles son las variables que se están analizando? Por lo general, la gráfica te da esa información. Entonces vamos a buscar la información. Aquí estoy viendo una información, digamos, horizontal y hay una información vertical. Estos numeritos de aquí vienen siendo la información horizontal y estos daticos de acá son la información vertical y esos a la vez podrían estar representando mis variables o las dos variables que se están analizando. La masa medida en gramos, pero ¿de quién? De un tipo de roca. Entonces los tipos de roca son una variable, ya que aquí dice cada punto representa una roca diferente. Entonces, por ahora no interesa contestar la pregunta del ejercicio, por ahora interesa interpretar que en una gráfica se observan variables, a veces, o se relacionan varios valores de una variable o se comparan los valores de dos variables. A veces hay que analizar si la gráfica tiene algún tipo de tendencia, un lugar hacia donde se acerquen o se aproximen los datos. Y en este caso, esta gráfica solo muestra un eje, ya que por lo general cuando hablamos de gráficas nos imaginamos un plano cartesiano. En el ejemplo 2 vamos a hacernos las mismas tres preguntas. ¿Cuáles son las variables? Bueno, aquí dice una variable es la cantidad de jugadores y otra variable, según lo que dice el gráfico, es una cantidad de, digamos, las mesas, un tipo de mesa. Entonces, cantidad de jugadores se está comparando con las mesas o me está mostrando cómo se relacionan la cantidad de jugadores con cierta cantidad de mesas o con ciertas mesas. Por ejemplo, aquí si los punticos son mesas, esto es una mesa y esto es otra mesa. Y acá, ¿qué información me está dando? Que esas dos mesas tienen 0 jugadores. Estas dos mesas tienen un jugador. Estas dos mesas tienen 2 jugadores y 1, 2, 3, 4, 5 mesas con 3 jugadores cada uno. 5 mesas con 3 jugadores cada uno. Bien, seguimos analizando los tipos de gráficas. Aquí ya vemos unos gráficas que no son de puntos, sino que utilizan los famosos diagramas de barra. Entonces, ¿qué observamos aquí? Vamos a ver que en este caso sí hay dos ejes. Vamos a hacernos las preguntas también que dijimos que teníamos que plantearnos. Hay un eje horizontal y vemos también que hay un eje vertical. La mayoría de los gráficos o los más comunes siempre vas a encontrar dos ejes en la mayoría de ellos. Ahora, con respecto al tipo de variable, ¿qué variables nos están mostrando? Hay que fijarnos también en el título. Hay que mirar el título. El título viene siendo esta partecita de aquí. El título da información. Hay que mirar las leyendas, que son esto que está acá. Y las barras más los ejes. Es lo que normalmente uno analiza cuando está haciendo interpretación de gráficos. Entonces, si regresamos al análisis que veníamos haciendo, ¿qué tipo de variables? ¿Qué tipo de variables? Veo que aquí me dicen acción, aventura, infantiles, comedias, terror, drama. Parece que se refieren a películas, pero la única manera de comprobarlo es con el título. Dice géneros de películas. Esa es una variable, el género de película. Y lo estoy comparando con otra variable que es el porcentaje de preferencia. Siempre recuerden tratar de ver cuáles son las variables que se están analizando en el ejercicio, cuáles son las variables. Entonces, los géneros de películas se están comparando con un porcentaje de preferencia, donde la altura de las barras, estas barras que vemos aquí de colores, representan la frecuencia o la cantidad de veces que algo se está repitiendo. En este caso, como están hablando de porcentaje, nos hace recordar a la clase de las tablas que tenía que ver con la frecuencia porcentual.
no con la frecuencia absoluta, sino con la frecuencia porcentual. Por lo tanto, el género de acción y aventuras, como tiene la barra más grande, es la que más prefieren. ¿Y con qué tema de estadística se relaciona? Pues con la moda, ya que es el dato que más se repite. Entonces, seguimos analizando. Aquí vemos otro tipo de diagrama, sigue siendo un diagrama de barras, pero esta vez no es tan usual encontrarlos con este tipo de orientación acostada. Las barras por lo general siempre están vertical, pero les traigo este diagrama para que sepan que pueden encontrar este tipo de gráficas donde está invertida la posición de la barra. Sin embargo, yo me hago las tres preguntas básicas que dijimos que se necesitan hacer para analizar gráficas. Es cuántos ejes hay. Hay un eje Y y hay un eje X. ¿Cuáles son las variables que estamos analizando? Las variables, vamos a mirar el título, 11 países con más satélites en órbita. Entonces, el número de satélites en órbita es una variable y los países, que son otra variable. Y nótense que en un eje se ubica una variable y en el otro eje se ubica esa otra variable. Entonces, estoy relacionando los países con el número de satélites. Por lo tanto, podré imaginar que habrá países que tienen más satélites en órbita que otros países. Y eso lo muestra la barra más grande, vendría a ser la moda, que vendría a ser la frecuencia absoluta más grande que ahí se está observando. Entonces, esas son preguntas básicas que siempre tienen que hacerse al momento de analizar o leer una gráfica para poder entender de qué te está hablando la gráfica, de qué me está hablando, de unos satélites en órbita, de la cantidad de esos satélites por países, porque esas son las variables. Si seguimos viendo, acá regresamos a un tipo de diagrama donde dice noche preferida para realizar tareas. Ya el título es importante que analicemos el título porque el título también da información de las variables. En este caso dice noches de preferencia. Esto es como si me contaran la cantidad de noches y pues me están hablando de tareas. Si miramos acá, dice número de estudiantes. Y si lo vemos en este eje, me están relacionando los días. Entonces, miren cómo ahora cambia un poquito el panorama. Ya el título no me está dando tanta información con respecto a las variables, porque las variables en sí son los días de la semana y lo estoy comparando con una cantidad de estudiantes. Días de la semana con número de estudiantes. Y el título pues complementa porque se refiere a los momentos que los estudiantes, a los días de la semana que los estudiantes más utilizan para hacer tareas. Entonces yo podría ver que el domingo parece ser el día preferido de los estudiantes para hacer tareas y el día menos preferido es el martes. Siempre los diagramas de barra salen esas dos preguntas, cuál es la cantidad más grande y cuál es la cantidad más pequeña. Siempre vas a encontrar esa pregunta en un análisis e interpretación de gráficos. Nótense que en los diagramas que hemos analizado, pues eh, algo que se nos había olvidado tener en cuenta son los colores. Los colores son importantes porque complementan la información. Raro el diagrama que venga sin color. Entonces, de ahí que también tener en cuenta los colores a la hora de hacer análisis e interpretación de gráfica. Ahora, este tipo de diagrama va variando y se va haciendo complejo porque ya en vez de ver una sola barrita, ahora empezamos a analizar dos. Sin embargo, volvemos a las mismas tres preguntas. ¿Cuántos ejes hay? Dos ejes. Hay un eje Y y hay un eje X. ¿Qué dice el título? Gráfica de los costos e ingresos de 4 compañías en el año 2020. Entonces, en el título me están hablando de costos e ingresos. Me están hablando de 4 compañías y me están hablando de año 2020. O sea, todo lo estoy analizando en el año 2020. Deben haber 4 compañías y estas 4 compañías se representan con la letra A, la letra B, la letra C y la letra D. Entonces, estas 3 letras representan las compañías y los costos e ingresos se ubican en el eje X y eje Y y las compañías en el eje X y los colores pues están diferenciando, es como si tuviéramos varias variables en el gráfico
los costos de un color y los ingresos de otro color. De aquí la importancia de interpretar los colores o de tener en cuenta los colores. Ya no solamente mirar si hay un eje, hay dos ejes, las variables que se están analizando, que en este caso hay más variables en juego, pero vemos que hay una tendencia aquí en la empresa o la compañía D, ya que los costos y los ingresos se mantienen iguales. Bien, entonces acá seguimos viendo un diagrama que se van haciendo complejos a medida que nosotros ingresamos más variables, porque lo que complejiza un diagrama viene siendo la cantidad de variables que en él analizamos. Por ejemplo, aquí dice porcentaje de uso de redes sociales, 3 ciudades de América Latina y el año 2019. Entonces todo lo estoy comparando en el año 2019. Además de eso, el uso de las redes sociales me lo están dando porcentaje y me lo muestran en el eje Y. Y las redes sociales me las están escribiendo en el eje X. Entonces, ¿qué variable en el eje X? Las redes sociales. ¿Qué variable en el eje Y? Los porcentajes de uso de las redes. Y los colores que discriminan, pues el tip, digamos que los países, que también sería como otra variable más, ya que aquí puedo mirar cómo se comportan ciertas redes sociales en México en comparación con Chile, en Colombia, en el mismo año 2019 para una red social. Entonces aquí estamos viendo que hay tipos de red social, que es una variable, los países, que es otra variable, el porcentaje, que es otra variable, los países, sí, digámoslo, por decirlo así, son varias variables y eso es lo que de pronto puede hacer que un gráfico se complejice. Hay diagramas de barras que seguimos trabajando con los diagramas de barra, seguimos hablando de diagramas de barra, pero estamos viendo cómo se ponen más complejos esos diagramas a medida que los analizamos. ¿Qué hace complejo este diagrama? Que la información ahora se apila, se apilona, se amontona en un solo diagrama. Entonces, ¿qué información me está mostrando? ¿Cuántos ejes hay? Hay un eje X, ¿cierto? Vamos a ubicar el eje X que está aquí, que me está mostrando información de años, 1994, 2000, 2006. Hay un eje Y que está numérico y me está mostrando una cantidad de algo. Me voy a mirar el título para ver qué dice. Consumidores de cocaína y heroína al ingreso de una prisión. Me están hablando de una prisión y me están hablando de droga como la cocaína y la heroína. Entonces, ¿qué información habrá en el eje X y en el eje Y? Pues los colores representan los tipos de droga, cocaína, heroína, heroína más cocaína. Y aquí vemos que hay como una cantidad. Y como estamos hablando de consumidores, podemos pensar que aquí me está hablando de cuántos consumidores. Por ejemplo, en el año 2000, eh, ¿cuántos consumidores, eh, cuántas personas consumían cocaína? Pues podemos ver que la altura de la cocaína está en 10. ¿Cuántos heroína más cocaína? 35. Dice que llega hasta 35. Y la heroína sola hasta las 59. Entonces, estos diagramas complejizan un poco más, hacen complejo el análisis o hacen que al momento de responder las preguntas la tengamos un poco más difícil. Tenemos este tipo de diagramas. Hay un eje X, hay un eje Y. Acá me está mostrando información de los kilómetros, acá me está mostrando unos años, son las variables, pero además de eso me está mostrando diferentes volcanes. Entonces digamos que el título dice cambio en la superficie glaciar. Según ese título me está mostrando que va a ocurrir un cambio en la superficie. ¿Y qué tanto cambia la superficie en kilómetros? ¿Cómo está cambiando con el paso de los años y en diferentes volcanes? Es lo que me está mostrando ahí. Tenemos también que hay este tipo de diagramas que se comportan como especie de una campana. Y los diagramas más comunes que se usan mucho en matemática y física me ayudan a recordar la idea de las tendencias. ¿Por qué? Porque aquí me está mostrando un ejemplo donde se registró la estatura de unas jirafas y qué está pasando con la estatura de las jirafas, la estatura de la madre con relación a la estatura de los hijos.
que observo una tendencia, o que observo que hay una línea diagonal derecha que va creciendo, que me está diciendo que me hace pensar que entre más grande sea la madre, mayor va a ser la cría o de mayor tamaño va a tener la cría. Es la tendencia que observo ahí. Pero también hay gráficos de puntos donde uno no observa ningún tipo de tendencia. Uno puede decir que esto está aumentando, disminuyendo. Hay gráficas en las que no se puede establecer una tendencia y hay gráficas donde uno ve pues hay una tendencia a aumentar o hay una tendencia a disminuir. En este caso también en matemáticas se trabajan dos tipos de variables cuando lo mezclas con el álgebra, que es las variables independientes y las variables dependientes. En este caso, la altura de la madre y la altura de la cría, hay una variable que depende de la otra. Entonces uno se pregunta, ¿la altura de la madre depende de la altura de la cría o la altura de la cría depende de la altura de la madre? Cuando nos damos cuenta es que el tamaño de la cría pues, va a depender de qué tan grande es la mamá. En este caso, la altura de la madre es la variable independiente y la altura de la cría es la variable dependiente. Y además de eso hay una tendencia que se observa que a mayor altura de la mamá, mayor altura de la cría. Hay una tendencia. Sin embargo, en este diagrama de aquí no hay tendencia, entonces lo que pasa en una variable no influye con la otra variable. Entonces, hemos resumido los aspectos importantes que debemos tener en cuenta a la hora de hacer una interpretación de gráficos, por lo menos la parte básica y sencilla. Responder o contestar bien un examen de interpretación de gráficos va a depender de unos tipos de preguntas. Así que lo que hace difícil la lectura de un gráfico no es la observación de los detalles del gráfico en sí, sino el tipo de pregunta que te están haciendo. Ya que por lo general en un examen tipo IFES, en un examen de un test, prueba de universidad, hay preguntas que son literales donde la respuesta está ahí en la gráfica, ahí se ve. Es cuestión de que no tengas de pronto problemas de la vista porque ahí está. Hay preguntas que ya se llaman inferenciales porque tú tienes que detectar tendencias y mirar, analizar los patrones y las tendencias para poder inferir qué va a ocurrir más adelante o qué va a ocurrir, qué ocurriría antes o qué ocurrió antes y qué va a ocurrir después. Para eso hay que analizar los patrones y las tendencias y ese tipo de preguntas son inferenciales. Y están los tipos de preguntas críticas, que es ya el nivel más pesado, más duro del análisis y la interpretación de gráfica, pero eso se logra desarrollar con la práctica y con diferentes ejercicios es que se fortalece. Espero que les haya gustado este video.